América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos, yo soy Nery Paredes y como siempre los recibo con mucho gusto. Antes de comenzar los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En España, abren foro de coproducción previo al Festival de San Sebastián con el fin de recibir proyectos audiovisuales del continente europeo y latinoamericano. En Perú, autoridades de cultura presentaron un plan de recuperación de las industrias culturales y las artes para impulsar al sector. Además, conoceremos patrimonios del mundo. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos y yo los invito a que nos sigan en las redes sociales, nuestra cuenta en Instagram, @SomosTelesur, que en este momento está apareciendo en sus pantallas. Vamos a hacernos una pausa, ya comenzamos. Iniciamos nuestro recorrido cargado de buena energía y por supuesto con la mejor información cultural. Y para eso, déjenme contarles que el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, el ICAIC, se prepara para presentar 7 novedades impresas y su catálogo digital con motivo de celebrarse la Feria Internacional del Libro en Cuba. Así es, la cita literaria, que sesionará en espacios habituales como el Parque Histórico Militar San Carlos de la Cabaña y el Casco Histórico Capitalino, incluirá la presentación de 23 ebooks y 10 audiolibros en esta edición que busca promocionar y comercializar los títulos publicados bajo el sello que corresponde a los autores mexicanos Carlos Aguirre y Dulce Aguirre. También se presentará la obra del escritor Luis Álvarez y Norberto Codina, quienes estarán participando en el proyecto Cuba Digital de la editorial Cuba Literaria e intervendrán en la convocatoria de un concurso homenaje sobre uno de sus intelectuales más prominentes. Les cuento que el Obelisco, la Reforma y la Casa Hacienda El Abanico recibieron los premios de conservación y restauración de patrimonio inmueble a pocos días de conmemorarse el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos de Santi Espíritus en Cuba. Los premios fueron otorgados por parte de las autoridades del Centro Provincial de Patrimonio Cultural de la referida provincia, quienes han valorado las labores de un equipo de expertos que mantienen conservado dichos lugares. El Obelisco de la Reforma, ubicado en el municipio de Jatibonico, presentaba diferentes capas de pintura, algunas grietas y el patinado de las tarjas había desaparecido, por lo que fue recuperado y embellecido, mientras que la Hacienda El Abanico resaltó por su importante grado de conservación, declarada ante la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, junto al Centro Histórico Urbano de Trinidad en el año de 1988. Ahora les cuento que cargado en hombros de fieles, como ya es tradición, el Nazareno de San Pablo volvió a las calles de Venezuela tras 2 años de ausencia por la pandemia de la COVID-19. Feligreses, muchos de ellos vestidos con atuendos de color púrpura, salieron la víspera a las calles venezolanas para acompañar en varias actividades a la imagen del Nazareno. En Caracas se celebró una misa al aire libre en honor al santo, que continuó con la procesión para luego culminar con el Vía Crucis, que tradicionalmente recorre todas las estaciones del Paso de Jesús de Nazaret hasta llegar a la resurrección. Mientras que en el llanero estado Apure se instaló una tarima contigua al santuario y desde allí partió una procesión en un recorrido de más de 5 kilómetros, ocasión en la que también se sumaron más de 200 ciclistas provenientes de Aragua, Guárico y de la entidad apureña en un recorrido que llamaron Kilómetros de Fe. Y en más información cultural les compartimos que el Festival Cinematográfico Internacional de Uruguay inauguró su 40ª edición con la virtualidad de la mano para llegar a todos los rincones del país y por supuesto para llegar a todo el mundo.
El evento, que oferta 15 películas en cada una de las distintas secciones, se estará llevando a cabo hasta el día 24 de abril y contará con una nueva sala virtual en plataforma streaming, mediante la cual se podrá ver al menos 20 producciones fílmicas. Esta edición, a diferencia de las anteriores, vuelve a la tradicional fecha de Semana de Turismo en una variada programación que cuenta con más de 100 largometrajes y un total de 65 cortometrajes de alrededor de 50 países. La obra elegida para abrir el festival es el reciente filme Avec amour et acharnement de la directora francesa Claire Denis, mientras que la cinta uruguaya El empleado y el patrón de Manuel Nieto cerrará la gala audiovisual. Ahora les cuento que en el País Vasco convocan a un foro de producción previo al Festival de San Sebastián con la finalidad de recibir proyectos audiovisuales de todo el continente europeo y también del continente latinoamericano que se exhibirán en el mes de septiembre. El séptimo arte de la ciudad del País Vasco llega a su edición número 70, siendo esta cita la más importante del mundo. Desde enero abrió la inscripción de películas en un riguroso proceso de selección que terminará el 20 de junio, mientras que el foro de coproducción convocado pide como requisito una duración mínima de 60 minutos y al menos el 20% de financiación asegurada. El encuentro de este segmento consiste en la presentación de los proyectos seleccionados y reuniones one-to-one entre quienes producen y dirigen las películas. Según organizadores, al final del evento se seleccionará un máximo de 20 proyectos. Y nosotros continuamos en el continente europeo, pero ahora nos vamos a Francia para mostrarles la selección de cintas latinoamericanas que forman parte de la 75ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes. El anuncio lo hizo el delegado general de la muestra, Thierry Fremont, junto al presidente del evento, Pierre Lescure, quienes afirmaron que esta edición especial se orientará hacia el futuro, en particular hacia el futuro del cine. Entre las cintas latinoamericanas involucradas se encuentra Domingo y la niebla, del realizador costarricense Ariel Escalante Mesa, quien busca politizar el arte con influencias del neorrealismo italiano. Asimismo, el comité del evento seleccionó otras 50 citas que debutarán en la alfombra roja entre el 17 y el 28 de mayo del presente año. Nos mantenemos en Francia para contarles de los trabajos de estabilización realizados a la estructura de la Catedral de Notre Dame tras el incendio del año 2019, dando paso a la reconstrucción del mismo. Las actividades que llevaron a asegurar este monumento gótico incluyó la estabilización de las bóvedas y torres, así como las paredes de esta enorme estructura que con este incendio perdió hasta el techo. Todo esto se llevó a cabo de la mano de expertos en el área de carpintería, andamios y mecánicos de órganos. La agencia encargada de reconstruir la catedral mantiene el objetivo principal del proyecto para que los visitantes puedan volver a recorrer sus interiores a mediados del año 2024, justo el año emblemático para la ciudad parisina, ya que será sede de los Juegos Olímpicos. Nos vamos a una pausa, pero antes queremos dejarles al cantante argentino Vicentico, quien presentó su más reciente álbum discográfico llamado El Pozo Brillante en el Centro Histórico de Zacatecas en México y que culminó de manera exitosa. Los dejamos con parte de lo ocurrido durante este concierto. Ya volvemos con mucho más aquí a Somos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Somos. Quiero platicarles que en aras de recuperar las industrias culturales y las artes en Perú, las autoridades locales e internacionales presentaron un plan que contempla el impulso del sector cultural. Veamos.
para el fortalecimiento de las condiciones laborales de los trabajadores de las artes, la consolidación de capacidades y el uso de los espacios culturales. El proyecto de recuperación de las industrias culturales y las artes fue realizado como parte de impulsar el sector de las artes y del entretenimiento luego de que tras 2 años de la pandemia sufriera de una pausa que causaría la caída del sector cultura 2030. Dicha estrategia de recuperación se esforzará por incrementar la generación de empleo, formar la promoción artística, mitigar la discriminación y contrarrestar las desigualdades de los pueblos. Esta iniciativa se encuentra dentro de los objetivos de la UNESCO a alcanzar para el año 2030. Plan de recuperación de las industrias culturales y las artes, que también fue un plan llevado a cabo gracias a la colaboración del ministro de Suecia, reafirmó el compromiso del gobierno y del Ministerio de Cultura para enlazar todos los esfuerzos a nivel local, regional y nacional con el objetivo de desarrollar el plan puesto en marcha. El plan, que establece estrategias específicas para la reducción de las brechas de género en el sector cultura, promoverá la descentralización, uniendo esfuerzos con agentes culturales de todas las regiones del país. De esta misma forma, el plan establece acciones afirmativas para la reducción de las desigualdades entre agentes culturales de la población indígena, pueblos afroperuanos o con algún tipo de discapacidad. Esta semana, en nuestro programa Cultural Vidas, vamos a conocer el Museo del Estanquillo, que resguarda una colección de objetos que a lo largo de su vida coleccionó el cronista y escritor Carlos Monsiváis. Vamos a conocer el recinto y parte de la vida de este importante personaje. En la esquina que conforman 2 importantes calles del centro histórico de la capital mexicana, Madero e Isabel la Católica, se erige un edificio construido en 1890 y que en la época prerrevolucionaria albergó una gran joyería. Después, fue transformado en un inmueble para oficinas y hasta una discoteca se instaló ahí. En 2006, se convirtió en el Museo del Estanquillo, dedicado a Carlos Monsiváis, escritor y cronista imprescindible para entender el México del siglo XX. Llora mi bate, llora de amor, llora mi bate, llora de amor, llora mi bate, llora de amor. No hay nadie como él, porque pues por un lado tenía una diversidad de intereses infinita que iba, digamos, de la poesía al cine mexicano de la época de oro, a la fotografía mexicana del siglo XIX y XX, pasando por la gráfica, pero también por lo que uno puede observar en el metro de la Ciudad de México, en los salones de baile, en los conciertos masivos, en los hoyos funky o en los conciertos punk. En México, la palabra estanquillo hace referencia a una tienda donde se encuentra de todo. Así es este recinto. Lo mismo muestra la obra literaria de Monsiváis, que esculturas, maquetas, partituras y cualquier objeto que pudiera dar testimonio de la vida de este país en una época determinada. Está increíble, realmente. No sabía mucho de Monsiváis yo realmente, y ahorita ya viendo, está como que me está volando la cabeza, que es así como una persona increíble, ¿no? Como un genio. Y no sabía hasta ahorita que estoy viendo y digo, ve, y tiene una colección increíble y todo lo que veo es como de, ¿cómo? ¿Dónde tenía todo eso guardado, no? Quienes reconocen el papel de Carlos Monsiváis en la historia reciente del país, ven en este museo la mejor manera de rendir un homenaje e incluso, ellos mismos aseguran, descubrir una faceta nueva del autor cada vez que visitan el recinto. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Y mañana es viernes para disfrutar de nuestro programa Cultural Vidas, y como todas las mañanas de viernes, lo podrán ver a las 7 en Bogotá y Quito, a las 8 en La Habana y Caracas y a las 9 en Buenos Aires. Como siempre, les traemos un programa imperdible. Vamos a una pausa, volvemos.
Hoy en los Patrimonios del Mundo queremos presentarles Trinidad y Valle de los Ingenios, ubicado en la provincia Sancti Spíritus en Cuba, donde hay una torre que no es lo que parece. Desde que se levantó en el año 1816, se convirtió en la construcción más alta de la isla, con 45 metros, y cuya intención era demostrar el poderío de su hacienda azucarera de la región, que se concentró en la manufactura de este producto, lo que la convirtió en líder mundial. Vamos a verlo. Trinidad tiene una historia más prolongada que la actividad económica del valle. Se trata de una de las ciudades más antiguas de la isla. Fue fundada por Diego de Velázquez en 1516 en honor a la Santísima Trinidad, destacando por su posición estratégica a medio camino de los extremos de la isla y protegida tras las montañas Escambray. El Valle de los Ingenios encubrió económicamente a Trinidad. Primero fueron ganadería y tabaco, luego llegaron los azucareros. A finales del siglo XVIII, la población empezó a duplicarse cada pocos años, en buena medida por la población esclava. La abolición de la esclavitud no frenó la producción. Paradójicamente, desde 1898, muchos ingenios fueron vendidos a estadounidenses y la época dorada acabó. Esto ha mantenido a Trinidad en buen estado de conservación, incluido un tradicional adoquinado. Los principales edificios se encuentran en la Playa Mayor, aquí ligeramente inclinada. En ella hay dos iglesias destacables, San Francisco con su icónica torre y la de Trinidad con su venerado Cristo. Tras el declive, muchos ingenios cerraron y se convirtieron en sitios arqueológicos. Con el tiempo, algunos se han conservado como testigos de la era azucarera. Trinidad es uno de los puntos más turísticos de Cuba, además de La Habana y Varadero, pues combina la cultura con el turismo de playa con espectaculares paisajes que forma parte de los patrimonios de la humanidad desde el año 1998. Ahora nos vamos a la misión jesuítica de los guaraníes, San Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto y Santa María la Mayor en Argentina, ruinas de São Miguel de las Misiones en Brasil, enclavada en la selva tropical e históricamente habitada por los guaraníes. Los jesuitas crearon un auténtico estado dentro del estado levantado, multitud de misiones desde el siglo XVII. Veamos. Las misiones fueron también conocidas como reducciones de indios, un término más genérico que englobó comunidades similares, incluso seculares, que tenía el principal objetivo de centralizar comunidades indígenas nómadas para poder controlarlas mejor, impositiva e ideológicamente. Las enfermedades europeas diezmaron sus vidas y la concentración de indígenas funcionó en los inicios como imán para los bandeirantes portugueses. Estos fueron aplicados cuando la corona española autorizó la formación de un ejército de 5.000 guaraníes. No le venía mal a la colonia, que pudo sostener los frentes al avance portugués. Tras sufrir con la dispersión de las misiones en varios años, en 1638 se concentraron en la cuenca de los ríos Paraná y Uruguay. Ya habían algunas allí como Loreto, fundada en 1610, fue uno de los sitios más eruditos gracias a su imprenta y la traducción de la Biblia al guaraní. Su estado actual es mucho más ruinoso que la cercana San Ignacio Miní, que tras una mudanza se estableció en 1696. La cercanía del río Paraná potenció su papel en la artesanía y comercio, dos de las prioridades de los jesuitas que hicieron que su población alcanzara los 4.500 indígenas. Los restos de la iglesia construidas en arenisca roja y estilo barroco guaraní son de gran tamaño, 74 por 24 metros. São Miguel das Missões es la que tiene la historia más corta, pues tras varias mudanzas, su iglesia fue acabada en 1744. Es de lejos la mejor conservada. Su barroco guaraní es obra de Jean Baptista muy apreciable en su fachada, y la torre del campanario, casi intactas. Estas ruinas hoy en día son patrimonio de la humanidad de Brasil y Argentina desde el año 1983. Hemos llegado a un capítulo más de Somos y para despedirnos lo hacemos con parte de lo que se vivió en el concierto de la jazzista cubana Rita Donte Cartet y su interpretación de la canción Marisela en días pasados con motivo de su participación en el cuarto día de actividades del Festival Cultural número 36 de Zacatecas 2022 desde la Plazuela Miguel Auza en Zacatecas, México. Nos vemos mañana aquí en Somos, la ventana cultural de Telesur, misma hora, mismo canal. Que pasen una excelente tarde.
Más allá del miedo hay un compás de luz. Marisela, como mar oculto ajeno en la virtud. Marisela, sin preocupaciones ni tensiones de lo cotidiano, sin celebraciones ni clamores a ningún fulano. Más allá